de lado nuestro propio esfuerzo y nos lleva a una dependencia de Dios cada vez mayor. Así que tenemos que aprender a reposar, tenemos que aprender este principio de no apresurarnos. La disciplina que Dios usa para meternos a este principio que vimos en los desiertos es la disciplina de la tardanza o de la demora. Cuando Dios ve que en nosotros hay mucha fuerza humana y que nosotros sentimos una gran capacidad de hacer cosas por el Señor, hermano, Dios puede detener el reloj Cronos, porque Él tiene un tiempo que es Kairos, y el tiempo de Dios, hermano, muchas veces va tan distinto al tiempo nuestro, pero la única manera de sincronizar los relojes para estar en la jugada de Dios es que nosotros seamos metidos a la disciplina de la demora. Dios va a hacernos esperar hasta que se nos muera la capacidad propia, hasta que se nos muera la carne, hasta que nosotros entremos en muerte y entonces nosotros empecemos a vivir la vida abundante, la vida resucitada, la vida que Dios tiene, la vida sobrenatural a la que Él nos ha llamado. La esperanza, hermanos, es la puerta a la vida abundante. Alabado sea Dios. Así que bueno, ese es el principio y esa es la disciplina. ¿Cuál es la quinta ordenanza que el Señor ha dado para que la iglesia, bueno, pues experimente la voluntad de Dios? Mateo capítulo 9, versículo 15. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios: y Jesús le dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. El Señor Jesús dijo. Hermanos, ¿por qué? Porque, bueno, los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Y había, bueno, una duda acerca de por qué unos sí ayunaban y otros no ayunaban. Bueno, Juan el Bautista dijo: es menester que yo mengüe para que él crezca. Y la manera en que él menguó fue que le cortaron la cabeza. Y cuando le cortaron la cabeza, entonces en todos los discípulos de Juan, bueno, pues vino una situación de entendimiento y entonces todos se acogieron a Jesús, porque Juan les preparó el corazón para que ellos vinieran a Jesús. Alabado sea el Señor. Pero cuando esto se está dando, bueno, los discípulos de Juan están practicando el ayuno, pero los discípulos de Jesús no. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué los discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Y entonces Jesús dijo: ¿pueden acaso los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero fíjense, no dice y entonces estarán de luto, dice entonces ayunarán. Así que hay una relación muy cercana entre lo que el ayuno representa y la aflicción. Es similar al luto. El Señor está poniendo una situación: ¿quiénes están de luto? A los que ya no tienen a la persona que aman con ellos, ya se les fue. Y entonces sienten luto, sienten dolor, sienten la ausencia, sienten el vacío que dejó esa persona. Y entonces se compara ese sentimiento a lo que produce el ayuno en aquellos que, bueno, en ese momento ellos lo tenían, pero en este momento nosotros no lo tenemos físicamente con nosotros. ¿Cuándo es el tiempo en que hay que ayunar? Hermanos, mientras Cristo estuvo, no. Desde que Él se fue, sí. Este es el tiempo de ayunar. El Señor dijo: cuando el esposo le sea quitado, entonces es el tiempo de ayunar. Hermano, Cristo se fue, pero Él va a regresar, y va a regresar por su esposa. Pero una de las cosas que Él nos dejó, como una de las cosas que debemos hacer, de las prácticas cristianas que nosotros debemos tener en nuestra vida, como parte de nuestra vida espiritual, hermanos, es ayunar. Aleluya. Bueno, el ayuno
lo utilizan muchos otras religiones, ayunan. Bueno, en el judaísmo los fariseos, dice la Biblia, que ayunaban 3 días a la semana. Y el Señor dijo: si ustedes no fueran mejor que ellos, no entraréis al reino de Dios. Ellos daban diezmos, ayunaban 3 días a la semana, hacían largas oraciones. Entonces era gente que hacía una serie de cosas que tienen que ver con la búsqueda de Dios, pero ellos lo hacían en una manera religiosa, como por obras, como para tratar de ganar el favor divino. Pero hermanos, el ayuno no gana ningún favor divino, porque todo a lo que tú le pudieras atribuir algún mérito, te lo tendrías que quitar a los méritos de Cristo. Así que el ayuno cristiano no tiene mérito. Y la gente dice: bueno, si no tiene un valor, entonces ¿por qué ayunar? Porque el ayuno, hermano, no es una cuenta a tu favor, es una cuenta en tu contra. Es menguar tú para que Cristo crezca en ti. Tienes que ayunar para vaciarte de todo aquello que te ha llenado, y entonces hay espacio para que Dios te llene de Él. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y yo creo que es importante entender los aspectos del ayuno. Y bueno, a esto vamos a abocarnos. En Mateo capítulo 6, el versículo 16, nos dice: y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros. Austeros. Esa es la calificación de los hipócritas. Hermano, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? No seas como ellos, como los hipócritas. Y los hipócritas son los que no son auténticos, sino que fingen ser lo que no son. Así que, bueno, una persona hipócrita finge tener una vida espiritual, finge hacer cosas que tienen un significado espiritual, pero lo que están haciendo, bueno, realmente no está cumpliendo ningún propósito espiritual, porque no llega a Dios. Y el Señor dice que ellos son hipócritas. Y dice que los hipócritas son austeros. Bueno, austeridad. ¿Qué es austeridad? Gloria al Señor. ¿Alguien por ahí me puede decir que entiende por austeridad? Es una carencia. Bueno, el gobierno inició un plan de austeridad que nunca ha llevado a cabo, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, hay que reducir los gastos, hay que quitar o eliminar todos los gastos superfluos, todo aquello que no es indispensable hay que cancelarlo, y hay que gastar solo en lo que es estrictamente necesario. Eso es austeridad, es estrechez, es dejar de tener o de obtener algún beneficio porque no se cuenta con los recursos para ello. Hay cristianos que están en austeridad porque no tienen dinero para salir de vacaciones, pero algunos no tienen dinero ni para venir a la iglesia, y entonces no vienen. Hermano, la austeridad no debe llegar nunca allí. ¿Por qué? Porque, bueno, en algún momento alguien castigó a su hijo que le gustaba mucho, bueno, ir a las reuniones. Y entonces le dijo: bueno, como eso te gusta tanto, pues ahora no vas ahí. Y yo dije: papá, es lo único que puede sacarlo a flote, el que él esté cerca de Dios. Y tú se lo estás tratando de impedir. Eso no es austeridad. Eso se llama tacañería. Estamos quitando lo que es bueno, lo que es necesario. Pero hermanos, los hipócritas lo que hacen es que fingen, porque son hipócritas, fingen que no tienen fuerzas, fingen, es decir, yo creo que hasta se maquillan para que se vean pálidos. Eso quiere decir, no se arreglan, no se peinan para que la gente diga: ay, este está ayunando, mira cómo lo dejó el ayuno de débil. Esto es lo que el Señor está criticando. No está criticando el ayuno, sino que ellos ayunan con hipocresía para que la gente se impresione, pero no les interesa impresionar a Dios.
Así que dice, no imites eso, no ayunes de esa manera. Dice, porque ellos demudan sus rostros, esa es su austeridad. Bueno, están todos ojerosos, demacrados, pálidos, y a todo el mundo le dicen, es que estoy ayunando. Y entonces la gente dice, ay, qué espirituoso, no ayuna. Y entonces ellos se sienten tan bien de que la gente opina de ellos que son muy espirituales y bueno, dice, demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. Fíjate lo que dice. No dice que ayunen, dice que se arreglan de tal manera que impresionen a los hombres y los hombres crean que ayunan. Así que han de traer sus galletas en la bolsa. Sí, estoy en ayuno, sí. Hermano, eso es lo que la Biblia nos muestra. Cristo no se estaba yendo con la finta y no estaba diciendo, pues caray, parece que estos le están echando ganas. No, él dijo, estos son unos hipócritas que están haciendo las cosas para impresionar a los demás. Pero a mí no me impresiona. Bueno, mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ponte colorete si quieres, hermano. Que no te veas pálida, ni demacrada, ni ojerosa, ni así con cara de pambazo, sino que precisamente estés tan brillante, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. De eso se trata. Eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, para no parecer a los hombres que ayunas, para que ellos ni cuenta se den. Aleluya. Y dice, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Para quién ayunamos, hermano? Para nuestro Padre. Que sabemos que, aunque nadie se dé cuenta, Él lo está mirando. Y dice, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. ¿Cómo finalmente podemos saber que alguien ayuna? Hermano, nunca lo vimos pálido, nunca estaba, bueno, sin arreglar, todo demacrado. No, él estaba bien, estaba chapeadón, estaba brillando, su rostro se había puesto su crema, se había peinado y todo. Y bueno, pues nadie se dio cuenta que ayunaba, pero ¿cómo nos damos cuenta que esa persona ayuna? Por la recompensa que Dios le da, por los resultados de un Dios que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea Dios. La diferencia entre galardón y salario es que el salario lo devengas y el galardón es un premio. Gloria al Señor. No es algo que, bueno, corresponde a tu mérito, sino es algo que alguien te está dando porque valora tu interior, no tu exterior. Aleluya. El que te veas pálido es tu exterior. El que no te veas pálido pero ayunes y nadie se dé cuenta es tu interior. Y Dios está mirando en secreto. Y entonces Él se encarga de que la respuesta a lo que tú estás buscando sea algo que los demás puedan ver. Alabado sea Dios. Entonces, bueno, el Señor está dándonos una explicación sencilla de que Él no se va con la finta, de que Él no se va con las apariencias, de que Él no está recompensando a los que dicen que ayunan, sino a aquellos que lo hacen para Él con el corazón correcto y que han entendido el valor del ayuno. ¿De qué se trata entonces? De entender la razón del por qué Dios nos está dando esta ordenanza, por qué Dios está estableciendo esta práctica para la iglesia, por qué Dios está diciendo que este tiempo es el tiempo en que la iglesia debe ayunar. Alabado sea Dios. Entonces, creo que esto es algo importante. Y bueno, tal vez tú has oído acerca de los instintos o de los anhelos. Y tenemos 7 anhelos en nuestro cuerpo. Y tenemos 7 anhelos en nuestra alma. Y también Dios ha puesto 7 motores
o motivadores en nuestro espíritu. Gloria al Señor. Yo sé que no has oído mucho de esto. Bueno, has oído sobre los anhelos del alma, que es de capital importancia, porque es donde Dios obra para transformarte a la semejanza de Cristo. Pero si tú conoces los 7 anhelos del alma, está el anhelo de supervivencia, el anhelo de expresión, el anhelo de seguridad, el anhelo de lealtad, el anhelo de poder, el anhelo de conocimiento y el anhelo de aceptación o de atención. Bueno, el anhelo de supervivencia tiene que ver con un instinto físico que se llama hambre. El hambre no es algo que tú dices, ay, creo que ya debo tener hambre. No, hermano, de repente tú sientes hambre. ¿Por qué? Porque es un instinto, es un mecanismo que no está, sujeto a tu voluntad, en el sentido de que tú decides tener hambre. Tú sientes hambre cuando tu cuerpo está demandando energía. Bueno, cuando tú ayunas, sientes hambre. Después de determinado tiempo, sientes hambre. Empiezas a sentir la necesidad física. Tu cuerpo empieza a demandar alimento. Y no es algo que tú pensaste o se te ocurrió, es un mecanismo de supervivencia. Es la manera en que tu cuerpo reacciona a la falta de alimento. ¿Qué es lo que Cristo dijo al respecto? Él dijo, no con solo pan vivirá el hombre. En manera natural, nosotros vivimos de lo que comemos. Si comemos, bueno, puras cosas de esas sabrosas mexicanas que engordan, bueno, pues por eso, cuando llegas con el doctor y le dices que padezco, te dice madanito. Pero hermano, el asunto que nosotros estamos tratando de entender es que, bueno, Dios tiene un mecanismo para poder fluir a nuestra vida, que es desde nuestro espíritu. Y para que esta compuerta o esta válvula se abra y Dios pueda fluir sin estorbo, hay que quitar los estorbos del drenaje del alma, de las cosas que nosotros tenemos en nuestra alma que muchas veces están estorbando aquella bendición que Dios nos quiere dar. Así que, bueno, la manera en que esto puede suceder y que esto, bueno, pues Dios lo puede llevar a una situación de bendiciones, que nosotros podamos, hermanos, tener hambre en el alma. Es decir, físicamente es un mecanismo de respuesta a la falta de alimento. El organismo empieza a demandar, tú empiezas a sentir ese hueco en el estómago y es una urgencia de comer. Eso generalmente pasa después de 3 días de ayuno, después de la etapa de dolor de cabeza. Esta es una parte en que el organismo empieza a desdoblar lo que tienes almacenado, y después del 3er día tu organismo empieza a tomar las grasas que tienes en las lonjas. Gloria al Señor. Así que no estás ni en riesgo de salud ni en nada por el estilo. ¿Por qué? Porque tienes de dónde echar mano. Gloria al Señor. Y claro que mientras ese proceso pasa, pues tu estómago está diciendo, bueno, ya tengo tantas horas de no comer. Él lleva su reloj interno y entonces demanda comida. Y entonces, a través de tus sentidos, Él está llevándote a una situación. Necesitas comer. El diablo tentó a Cristo después de su ayuno, y la primera tentación que vino es: necesitas comer. Haz que las piedras se conviertan en pan. Hermano, dice la Biblia que para el alma hambrienta, aún lo amargo es dulce. Hermano, yo no sé si en ese momento tú estarías pensando en un pastel 3 leches o te conformabas con un bolillo duro, porque eran piedras. Gloria al Señor. Pero yo creo que si yo hubiera tenido la facultad, el poder, después de haber estado con esa situación y teniendo el instinto del hambre apremiando, bueno, pues yo diría, pues yo creo que ya es el tiempo, y agarraría yo una piedra, la más grandota que encontrara, y le diría: conviértete en cocol. Y entonces me lo comería. Pero el Señor tuvo una respuesta.
Una respuesta que es muy interesante. Vamos a entrar en muchos detalles acerca del ayuno. No voy a terminar el día de hoy hablando del ayuno, apenas voy a empezar hoy. Pero una de las cosas que es importante entender del ayuno, hermano, es que tiene que ver con este instinto de supervivencia. Porque el hambre, que es un asunto del instinto físico, está en relación a la manera en que nosotros reaccionamos en el alma con el ayuno. Y eso es muy importante. ¿Cuál es el segundo anhelo que tenemos? El anhelo de expresión en el alma. Y en el cuerpo nosotros sentimos sed. Y la sed también es un instinto. Hermano, no tienes sed de Pepsi. Lo que tú necesitas son líquidos. Y es una urgencia de tomar líquidos. Bueno, cuando uno tiene sed y encuentra uno, no sé, algún bejuco o alguna rama verde, bueno, el instinto te va a llevar a que tú lo mastiques, porque allí hay humedad y tú necesitas agua urgentemente. Y no estás pensando, ay, quién sabe qué tendrá esto que me pueda hacer daño. Tú lo que necesitas es suplir una necesidad. Gloria al Señor. Cuando la gente en la revolución no tenía que beber, ¿sabes qué bebían? Los orines de los caballos. Estaban esperando con ansia que el caballo orinara para bebérselo. Porque el instinto de sed es algo tan tremendo, tan fuerte, que es ya no lo razonas, simplemente tú lo que estás tratando es de suplir eso que está habiendo de urgencia en tu organismo. Bueno, también hay otro instinto en el alma, que es el de seguridad. El gran negocio de los seguros es ofrecer seguridad, y es explotar el instinto o el anhelo de seguridad que tienes en el alma. ¿Tú crees que Cristo guarda tus cosas y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Sí? ¿Dejaste tu casa abierta? ¿Porque crees ese texto? ¿Verdad que no? Es más, te regresaste a ver si seguro le habías dado la doble vuelta. Si las ventanas estaban cerradas y no nada más emparejadas, sino tenían puesto el seguro. Hermano, eso no está diciendo que tengas duda, es tu instinto. Simplemente tú estás reaccionando, buscando en manera natural el que tengas el control de todas las cosas y las tengas lo más seguro posible. Entonces llega alguien y te dice, mira, ¿qué tal si te mueres? Tu esposa se va a quedar. Y entonces tu instinto es movido y entonces tú compras seguros que ni necesitas. Y bueno, le das empleo a muchos mexicanos. Y entonces, bueno, pues estás simplemente reaccionando en una manera instintiva. Bueno, ¿cuál es el sentido del cuerpo que es como el anhelo de seguridad? Hermano, es el sueño. Tú tienes que dormir. Es una necesidad dormir. ¿Necesitamos del sueño o nos morimos? Hermano, si tú has tenido insomnio, qué horrible es el insomnio, porque estando cansadísimo, estando ya sin la capacidad de poder concentrar tu intelecto, tu atención, poderte concentrar en hacer algo, ya estás agotado y sin embargo no concilias el sueño. Hermano, eso puede ser mortal. El sueño es una necesidad y hay un mecanismo en tu cuerpo que te lleva a dormir. No sé si te has dado cuenta, pero los bostezos son contagiosos. ¿Ya? Es involuntario. Yo bostezo y ustedes empiezan a sentir ganas de bostezar. Y si más jalo al aire, ¡ay, Dios! ¿Y tú me estás viendo de veras? Entonces lo que pasa es que empiezas a sentir lo mismo. Es algo instintivo.
tu cuerpo va a llegar el momento en que dice necesito descansar, y no te está preguntando si quieres o no, él necesita descansar. Y entonces empieza a producir un mecanismo, segrega una sustancia que te causa sueño, un somnífero. El insomnio es falta de esa sustancia. Entonces te quedas despierto porque no tienes esa ayuda que tu propio organismo genera para que tú puedas descansar. Es un relajante, es algo que es contrario completamente a la adrenalina. La adrenalina te despierta, pero esta otra sustancia, que no recuerdo cómo se llama, te duerme. ¿Sabes que los niños, cuando son amamantados de pecho, cuando ellos toman la leche de la mañana, esa leche está cargada de carbohidratos? Pero la leche que toman en la noche del pecho de mamá tiene una fórmula totalmente distinta. No hay fórmulas maternizadas que se parezcan a esto, y tienen somnífero. Así que el bebé succiona y empieza a dormir. Y si tú le das biberón, no duerme, y estás en la noche y yo, duérmete. Ya duérmete, que mañana trabajo. Y estás ahí, ¿no? Y el niño no se duerme, dale pecho. Por ser tan moderna de darle biberón y no darle pecho, no se duerme. Dios hizo todo perfecto, es sabio, es bueno. Tu organismo reacciona en una manera automática, no es algo que tú piensas, creo que ya debo dormir. No, de repente dices, ¿qué sueño tengo? Y duermes o te enfermas. Es un mecanismo de protección, es instintivo. Gloria al Señor. Bueno, también el anhelo de lealtad tiene que ver con el drenaje de nuestro cuerpo. El mecanismo de limpieza, de eliminar las toxinas que el organismo mismo genera por su funcionamiento. Hay muchas maneras de eliminar todos los excedentes de nuestro cuerpo. Bueno, podemos hacer del 1, podemos hacer del 2, podemos sudar. Y todos estos son mecanismos de limpieza. Estás echando para afuera de tu cuerpo lo que tu cuerpo ya utilizó, la basura de tu cuerpo. Estás entrando en una operación de limpieza. Y tú no dices, ahora me aguanto 3 días. No, hermano. Gloria al Señor. Tú dices, ¿dónde? ¿Verdad? Y vas y lo haces porque es una necesidad. Alabados a Dios, así funciona nuestro organismo, es un instinto, no es algo que uno, bueno, pues lo hace de manera totalmente consciente, sino lo hace porque así funciona nuestro cuerpo. Así Dios lo equipó, así Dios lo diseñó y es bueno para él. Alabados al Señor. El anhelo del poder. El anhelo del poder es uno de nuestros anhelos que, bueno, hace que la gente, bueno, pues se prepare o lo motiva para, bueno, lograr cosas que no lograba. Nuestros pequeños van desarrollando y van adquiriendo una mayor capacidad, y nosotros nos vamos a la escuela y nos preparamos, pero el propósito de aprender un oficio, de aprender alguna manera de hacer algo, alguna técnica, bueno, pues es poder hacerlo. Y reaccionamos a este impulso. Es algo instintivo, es algo que tenemos en el alma. En el cuerpo tenemos un instinto que se llama sexual, y es la relación con el anhelo de poder. Entonces eso también es un mecanismo que funciona en el cuerpo y que nos lleva a sentir atracción por el sexo opuesto, y entonces nosotros sentimos la presión de este instinto. Bueno, también está el anhelo de conocimiento. El anhelo de conocimiento es algo del alma, es algo de la mente, es algo que bueno, nos lleva a ser investigadores, a tener, bueno, a ser observadores, a mirar las cosas, a indagar, a descubrir cómo es que están hechas, etc. Entonces nosotros estamos moviéndonos por el anhelo de conocimiento. Pero si tú ves a los animales, los cuales no tienen alma,
hay algo que tú puedes distinguir en todos ellos que también no es ajeno al hombre, se llama curiosidad. Y eso tiene que ver con lo físico. Bueno, a tu hijo le compras algunos juguetes propios a la edad de 1, de 2 años, y consisten en ciertas figuritas con unos agujeros que tienen la misma figura. Y entonces el bebé ve el color rojo, ve el agujero, ve la figura, y llega el momento en que encuentra en dónde va y por dónde pasa esa figura. A veces se puede tardar mucho tiempo, pero ¿qué está desarrollando? Está viendo una curiosidad. Los animales así son. Todos los animales son curiosos, por instinto. Ellos no tienen inteligencia como la humana, ellos tienen una inteligencia animal, instintiva, y son curiosos. Muy bien. Y luego hay un séptimo anhelo, que es el anhelo de aceptación en el alma, y en el cuerpo el instinto es jugar. Jugar. Todos los animales, y todos los cachorros de todos los animales, y todos los animales adultos juegan. Todos juegan. El hombre juega. Bueno, le llama deportes, pero es instintivo. Es físico, es la manera de desarrollar músculos, es la manera de desarrollar relaciones con sus semejantes, es la manera de establecer vínculos con los demás. En el alma nosotros necesitamos que la gente nos tome en cuenta, que nos acepte. Pero en el aspecto práctico, físico, nosotros lo que necesitamos es jugar. Nuestros hijos necesitan jugar, pero sabes, tú necesitas jugar. Estamos viviendo en una época en que el juego se ha dejado de lado, o se le ha dado un mínimo tiempo, y entonces se produce el estrés. Y no estás estresado porque tengas muchas tensiones en tu trabajo, porque sea tan demandante y tan desgastante. Estás estresado porque no juegas. Necesitas jugar. Bueno, yo recuerdo, hay determinados juegos que no me gustan, que no quiero que mis hijos jueguen, nunca quise, y ellos me decían, ay, a mí me gusta, por ejemplo, el dominó, o la baraja. Y yo dije, ni dominó ni baraja, te compro ajedrez. ¿Y por qué el dominó no? Es que se necesita mucha inteligencia para conservar datos en la memoria y poder sacar la ficha indicada, pero la suerte tuvo que ver con tu mano, y los juegos de suerte no son buenos. Hay muchos juegos buenos, pero hay otros juegos que tienen que ver con la mesa de la fortuna, y la Biblia dice, no pongas mesa de la fortuna. Es que no apostamos. No necesitas tener dinero en la mesa para apostar, compites. Y eso es lo que se debe evitar. Aleluya. Gloria al Señor. Sin embargo, todos necesitamos jugar, porque si no jugamos, nos estresamos. El problema de nuestras ciudades grandes, de las enormes distancias que hay, y de los tipos de trabajos que hacemos, hermano, actividades siempre ha habido. ¿Sabes cuál era el horario de trabajo de los judíos, de acuerdo a la Biblia? De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde trabajaban 12 horas diarias, 6 días a la semana, y descansaban el séptimo día. Así que la semana de 40 horas está relax. ¿Sí? ¿De cuántas horas era la suya? 12 por 6. Hermano. Y bueno, dicen derechos humanos, 40 horas a la semana. Bueno, son derechos que la gente quiere tener, no que son dados por Dios. Pero el hombre tiene capacidad de trabajar 6 días de 12 horas. Y necesita un día de descanso. Bueno, gloria al Señor. Dios tiene
muchas maneras en que nosotros podemos entrar en este estado de bendición física, y es jugar. En Japón, a las 11 de la mañana, en casi la mayoría de las empresas suena un timbre. Todas las empresas tienen gimnasio y la gente tiene media hora para ir al gimnasio. Va, juega, se da un baño, regresa a su lugar de trabajo y sigue trabajando. Y está produciendo lo que no produciría en 12 horas si no tiene un ratito de juego. El juego es necesario. ¿Me estás entendiendo? Juega con tus hijos. Ahora que estuvimos en Francia, fuimos a visitar a una familia de uno de los ancianos de la iglesia y nos invitaron a comer, estuvimos con ellos y ellos están tan preocupados todo el tiempo por sus hijos y las cosas y que esté todo en orden y muy esmerados en el asunto. Ellos querían atendernos y nos dijeron, aquí cerca hay un cerro donde hay un mirador donde se ve todo el valle de Alsace y es una vista maravillosa. ¿Quieren que vayamos? Sí, vamos. Y entonces fuimos y la mamá iba tan nerviosa porque jamás habían salido con sus hijos al campo. Todo el tiempo en el departamento, todo el tiempo encerrados. Hermano, cuando estaban en el campo, ellos estaban nerviosos, no corras, no vayas, no hagas, no. Y entonces mi esposa le dijo a su esposa, déjenlos, lo están disfrutando como no, es más, háganlo con ellos. Y entonces se pusieron a jugar a las escondidas y que escóndanse por aquí, entre el bosque, ahí entre los árboles, y empezaron a correr, y la mamá, aquí no me ves, que el niño ahí haciendo que no, que sí la había visto, pero haciendo como que no la veía. Y así, ¿no? Así es el instinto. ¿Has visto en National Geographic, en alguna de esas programas de animales? ¿No has visto a los cachorros de león cómo juegan? ¿A los chicas cómo juegan? ¿A los changos cómo juegan? Hermano, todos juegan. Es parte de su desarrollo. Es necesario para su saludable desarrollo. Estamos tomando demasiado tiempo en los instintos, pero tenemos entonces un instinto de hambre, de sed, de sueño, de limpieza, de sexo, de curiosidad y de juego. Tenemos 7 instintos también en nuestro cuerpo. Y en particular el hambre, que tiene que ver con el tema que estamos tratando, ayuno. El ayuno tendrá que ver algo con el alma. ¿Producirá un efecto en el alma? Hermanos, están relacionados el instinto de hambre con el instinto de supervivencia del alma. Están conectados. Uno de ellos produce un efecto en el otro. Por eso uno dice, ¿qué será? ¿Está mi alma reaccionando o es mi cuerpo? ¿Es simplemente el hambre o realmente estoy temiendo por mi vida? Los dos instintos están conectados y por eso es importante que el ayuno afecte tu alma. Por eso nos tomamos el tiempo de hacer esta relación para que, puedas entender que sí hay una conexión íntima entre lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas de comer y lo que pasa en tu alma en el instinto de supervivencia. Alabado sea Dios. ¿Qué dice Génesis 1:26? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios. Y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra. Y a diferencia de las demás especies, esta es una facultad exclusiva del hombre. Dice, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en la que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Hermano, la razón de ser de las plantas es suplir el hambre. En todas las plantas está todo lo necesario para que el hombre tenga salud. Y los vegetarianos dicen: amén, amén, amén. Pero hermanos, el asunto es que esto dejó de tener vigor o de ser vigente cuando el hombre pecó. Ahora no todo lo verde es bueno para comer. Hay un montón de cosas que son tóxicas y que ya no puedes comer. Todos los animales eran vegetarianos, no lo son ahora. Dios los proveyó de unos chicos colmillotes para desgarrar y son carnívoros. Dentro de la lista de los animales prohibidos, todos los carnívoros. Dentro de la lista de los animales que se pueden comer, todos herbívoros. La manera en que nosotros comemos hierba no solamente es directa de las verduras, de las cosas que el campo nos provee, sino hay cosas que los animales comen que nos llegan a nosotros a través de su carne. Estamos en la punta de la cadena alimenticia, y la cadena alimenticia es contraria a la evolución. Sin cadena alimenticia, si no hubiera cadena alimenticia, entonces creeríamos en la evolución, pero la cadena alimenticia rompe la teoría de la evolución, que solo es una teoría, es una manera de pensar, que no tiene manera de demostrarse, porque en el momento en que algo se demuestra, deja de ser teoría. Así que la teoría de la evolución, que es una teoría que no puede ser demostrada, bueno, está en contradicción con la cadena alimenticia, porque cuando tú quitas alguna especie o se extingue alguna especie, toda la cadena se ve modificada, porque hay una interdependencia necesaria y natural entre toda la cadena alimenticia. Alabado sea Dios. Bueno, no se trata de dar explicaciones de este tipo, pero bueno, es parte de lo que nos ayuda a comprender la magnitud de la obra de Dios. ¿Por qué Dios nos manda a ayunar? ¿Qué es lo que Dios pretende al mandarnos a ayunar? ¿Por qué Dios nos manda a interrumpir el ciclo natural de la salud? ¿Por qué Dios está provocando en nosotros un despertar de cosas que están dormidas en nuestra vida? A través de esa sensación de necesidad que se llama hambre, que produce en el instinto de supervivencia también una ansiedad, y que despierta dentro del alma la necesidad de algo que supla a su vida. Hermanos, cuando Cristo está hablando de suplir a nuestra vida, Él dice: yo soy el pan de vida. Así que está diciendo que Cristo, cuando el diablo le tienta, dice: no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y Cristo es la palabra de Dios, y Él dice: yo soy pan, para suplir a tus anhelos. Y hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, y entonces empezamos a asimilar o a entender la razón del ayuno, nos damos cuenta que Dios nos priva de una comida física para darnos una comida espiritual, que produce un efecto mucho mejor, superior al que produce la comida física, y que lo que hace es nutrir nuestra vida, nuestro hombre interior, porque despierta a través de los instintos la necesidad de algo mejor, de mayor calidad. Hermano, cuando tú tienes hambre, la gente que vive, que se encuentra en apuros en el campo, está dispuesta a comerse lombrices, hermano. Y sabes, las lombrices están llenas de proteínas. Y pueden comer, cosas increíbles, raíces, gusanos de las raíces,
insectos, pueden agarrar, no sé, tú puedes pensar que algunos insectos son bastante asquerosos, como las chinches de campo, pero están ricas en proteínas. Entonces nada más le quitas las alitas y mira, así vivas. No te muevan, no te muevan. Se las comen, hermano, y sobreviven. ¿Por qué? Porque hay un estado de emergencia, es un estado de alerta. Es algo que se despertó dentro de ti. Hermano, Dios quiere despertar muchas cosas que están dormidas en ti y quiere que en verdad tú empieces a tener un sentido de sobrevivir despierto en tal manera que tú entonces estés dispuesto a recibir la palabra de Dios que antes te era indiferente. El ayuno ya produjo, el ayuno ya despertó en ti un anhelo de la palabra de Dios. Y Cristo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy verdadera comida. Aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Así que es muy interesante en Romanos capítulo 7 versículo 14. Hace mucho calorcito, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el Señor, está sabroso. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está hablando de la necesidad física, pero también está hablando de la manera en que Dios espiritualmente puede suplirla. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ley? La palabra de Dios, ¿qué es? Es alimento espiritual. La ley es espiritual. Yo soy carnal, estoy sujeto al pecado. ¿Qué es lo que el ayuno entonces va a producir en mi vida? Hermano, va a liberarme de ciertas ataduras o limitaciones que me impone el reino natural para darle oportunidad a Dios a ministrar desde la parte espiritual. Yo no sé si tú has pensado cómo es que funcionan las cosas espirituales, pero hay leyes espirituales. La ley es espiritual. Hermano, ¿cómo viene una sanidad a tu vida? Hermano, alguien tiene que poner la mano muchas veces allí y entonces fluye la sanidad. ¿De dónde vino la sanidad? Hermano, vino del cielo. ¿Cuál fue el canal? El espíritu de la persona que lo por ti. Fluyó del espíritu tu sanidad. Llegó a ti por el espíritu. Alabado sea Dios. Eso es algo maravilloso. Pero hermano, muchas veces nosotros no estamos permitiendo que lo espiritual fluya. ¿Por qué? Porque nuestra vida está viviendo en lo natural, en el terreno natural, está viviendo solo para suplir la necesidad carnal. Dios, que tiene prioridades, escúchame bien, cancela muchas veces las necesidades o lo que suple las necesidades físicas para generar en ti una conciencia mayor de la necesidad espiritual que tienes. El interrumpir la comida, hermano, reordena en tu alma la necesidad de Dios. La indiferencia, hermano, es de un estómago satisfecho. Cuando tú tienes el estómago lleno y estás satisfecho y no tienes ninguna necesidad física de alimento, hermano, eres indiferente, te da pereza. Ven las tardes después de comer y ves a gente que tiene pesadez. ¿Y qué es eso? Es producto, hermano, de la satisfacción natural. Ahora, ¿quieres no tener sueño? No comes. ¿Quieres que no te venga debilidad, sopor, que tú no te sientas satisfecho y entonces no te interese lo que se está diciendo? Te ayunas. Y tú vas a descubrir el valor del ayuno. El ayuno te da una correcta relación con el alimento verdadero que es espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? No es un acto religioso. Es una manera sabia de interrumpir aquellas cosas que en manera natural han sucedido toda nuestra vida. Y hermano, este es un acto voluntario. El instinto me pide comer,
pero yo tomo control, se llama templanza, tomo dominio, disciplino mi cuerpo, lo pongo en servidumbre y le digo, no comes. Y cuando mi cuerpo me está demandando de comer, entonces mi alma toma el proceso y entonces empieza a urgir. Necesito vida. Cómele, porque de eso depende que tú estés vivo. Y entonces cuando tú le privas de lo natural, se abre la causa para que venga lo espiritual. Y entonces la palabra de Dios te nutre. Ayuna. Cuando te empiece el dolor de cabeza, cuando estés allí, porque algunos solamente dicen ayuno y oración, ayuno y oración. Hermano, una oración sin palabra no tiene contenido, así que la palabra de Dios tiene que ser parte de tu búsqueda. Y cuando tú abres tu corazón y estás en ayuno, vas a entender cosas que jamás habías entendido. Va a venir una revelación de la verdad de la Escritura que te va a alimentar como no tienes idea. La palabra de Dios es verdadero alimento, es verdadera comida, pero es espiritual. Y entonces tú entras en una dimensión en la cual tú tienes control sobre lo físico. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Tú estás interrumpiendo algo. El Señor Jesucristo lo interrumpió por 40 días. Él bebió agua, pero no comió ningún alimento. Y hermano, él tenía hambre. Si él no hubiera bebido agua, entonces el diablo le dice, haz que te salga agua de la peña de Oreb. Pero él no le puso como tentación sed, le puso como tentación hambre. Pero el Señor tenía su secreto y ahora te lo comparto. El ayuno no era una situación extraña o una ocurrencia medio fuera de lógica que el Señor practicó. Era una manera en que Él estaba abriendo el cauce para que la afluencia de toda la riqueza espiritual que Dios quería abastecerle para que Él le sirviera, pudiera venir. 40 días, lo que comió fue palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Este es un beneficio práctico, es el primero de 7. Y esto es algo maravilloso que Dios está poniendo en nuestra vida, que Dios quiere que nosotros experimentemos para que verdaderamente entremos en esa dimensión de lo sobrenatural. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahí en Romanos 7, versículo 14, leíamos, vamos a seguir leyendo, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Aquí el problema, hermanos, no es lo que hago, sino lo que no entiendo. La falta de entendimiento es el mayor problema del asunto. Y dice, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me controla el instinto o lo controlo yo? Los animales, hermanos, no tienen otro remedio que ser controlados por su instinto. La diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros podemos tener dominio propio. Nosotros podemos autodisciplinarnos, nosotros podemos escoger, interrumpir determinados instintos para dar oportunidad a Dios a obrar directamente en nuestra vida. O que no somos animales, porque somos hechos a la imagen de Dios, creados para tener relación con Él. Cuando el pecado entró, el hombre se volvió animal o del alma, pero la respuesta está en el espíritu. El ayuno es un mecanismo necesario que Dios pone a tu disposición para que tú ejerzas control sobre tu carne y entres a vivir en la dimensión del espíritu. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Así que no es un acto religioso, hermano, y no le puedes decir a Dios, mira, ya ayuné 40 días, ahora sí dame lo que te pedí.
Pues de nada te sirvieron los 40 días, porque Dios no responde a tus 40 días de ayuno, sino al mecanismo que te ha motivado a abstenerte de comer para abrir tu corazón y permitir que Dios te ministre de su gracia, de su vida sobrenatural, de su vida abundante y te nutra con su palabra. ¿Qué es lo que va a venir? Entendimiento. Entendimiento espiritual de las verdades de la ley, que es espiritual. Gloria al Señor. Lo que quiero, no lo hago. Lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién te domina? El instinto. ¿Quién te domina? El pecado por medio del instinto, más bien. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, de la manera que ya no lo obro, ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Es obvio. Y yo sé que en mí es saber en mi carne, y es importante la aclaración. Cuando dice en mí, no está hablando de su espíritu, está hablando de su carne, está hablando de la vida natural. Dice, yo sé que a mí es a saber en mi carne, ¿qué cosa? No mora en mí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, pues lo que yo debo hacer es interrumpir las cosas naturales y abrir el cauce de las cosas espirituales. El ayuno es una tremenda opción, es un recurso de Dios que nos ha dado para que, bueno, nosotros provoquemos la necesidad espiritual. Y entonces Dios pueda suplir aquello a lo cual estabas antes indiferente, por tener satisfechas tus necesidades naturales. Estamos hablando de un orden de importancia. Estamos hablando, para ti, lo más importante es lo físico, luego lo emocional y por último lo espiritual. Para Dios lo más importante es primero lo espiritual, ministrarlo a tu alma, y por último lo físico. Por eso nunca vas a experimentar respuestas según a ti te parece que Dios debiera responder, porque no coincide en el orden de importancia que Dios tiene al que tú tienes. Para Dios es primero cambiar tu alma, y para eso Dios te va a ministrar desde el espíritu, y lo espiritual tiene prioridad sobre lo natural. Y para ti es al revés, y por eso entras en conflicto y no sabes esperar en Dios a que Dios cumpla primero lo importante y después te sane. Alabamos a Dios, ¿no? Y cuando tenemos entonces las prioridades de Dios y nosotros nos damos cuenta que Dios empieza por el Espíritu, entonces yo voy a cooperar con Él cuando yo le digo voluntariamente: Dios, hoy quiero separarme para ti y voy a interrumpir la comida y voy a orar en secreto y nadie se va a dar cuenta, pero este es un asunto entre tú y yo, y lo que yo quiero es más de ti. Y entonces te aplicas a la palabra y le dices: Señor, ahora sí, háblame. Mi alma tiene sed. Y en este caso dice, Él es el que sacia de bien mi boca. ¿Quién dice? Bendice alma mía Jehová. Él es el que sacia de bien mi boca. El alma tiene una bocota y Dios tiene que dar bien. Aleluya. Pero para eso tuvo que ser despertado tu instinto de supervivencia, y tú tuviste mucho que ver con ello en la decisión en la que tú has dicho: Señor, tú eres más importante que comer. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bueno, la Biblia dice cómo opera este instinto natural. Proverbios 16:26. Proverbios 16:26 nos dice acerca de este instinto natural del hambre, y dice este versículo: el alma que trabaja, trabaja para sí. El alma, nota, ahí es el alma a la que se refiere. Pero ¿qué es lo que constriñe? El hambre, que dice, porque su boca le constriñe. El alma está buscando recursos para poder comprar alimentos. Eso es lo que se traduce como el alma que trabaja para sí. ¿Por qué trabaja? Porque tiene hambre, porque su boca le está demandando alimento.
Entonces nota cómo el hombre reacciona de manera natural a esas cosas, no las razona, pero tú tienes el control y tú puedes decidir. Más importante que comer, mejor es tu misericordia que la vida. Aleluya. Y entonces tú, al hacer estos ajustes, lo que estás haciendo es abriendo las ventanas de los cielos para que Dios derrame bendición súper abundante sobre tu vida. Gloria a Dios. Si tú no practicas el ayuno, no te extrañe que tu vida sea una vida común y corriente, y más corriente que común. Pero si tú quieres una vida abundante, pues entonces toma decisiones en relación a lo que Dios te está mostrando. Y el resultado de eso es que tú vas a tener, bueno, un predominio espiritual, una vida abundante, y el reino natural está supeditado a lo espiritual, siempre. Aleluya. No te vas a morir, hermano. Al contrario, vas a aprender que la calidad de vida viene del Espíritu. Eso es lo que Cristo llamó vida abundante. Yo he venido a darles vida y vida abundante. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Ahí en Proverbios 13:25 dice también Salomón: el justo come hasta saciar su alma. Tú pensabas que es nada más llenar la panza, pero la Biblia dice que como están relacionados el instinto del hambre con el instinto de supervivencia, cuando el alma se siente saciada es cuando dejas de comer. Gloria al Señor. Entonces hay una relación en tu ser, entre las áreas de tu ser, que es muy importante. Entonces, bueno, dice: mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y bueno, quiere decir que por más que coma no va a saciar su alma. Él va a sentir todavía la misma carencia. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente llena tu ser es lo que viene del cielo, lo que viene de Dios, lo que te da vida, calidad de vida. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que el ayuno, hermano, es un acto voluntario. Dios lo mandó para todo aquel que quiera más de Dios. Pero mi consejo es: si tú ahorita no tienes ganas de Dios, ayuna para que te den ganas. Gloria a Dios. Tú vas a sentir como todo el proceso se da, y entonces tú empiezas a sentir hambre, vacío, el hueco, la necesidad, pero tú te aguantas y tú dices: Señor, yo quiero de ti. Y entonces tu alma reacciona y dice: oye, tienes que comer, la vida depende de lo que tú hagas ahora. Y entonces tú dices: bueno, ahora yo abro mi boca, pero hacia Dios. Y lo que quiero es que Él me sacie de su bien. Entonces yo le doy a Dios la prioridad, y entonces Dios empieza a ministrarme. ¿Y sabes qué es lo que produce eso? Salud física también. Dios produce salud en tu alma, pero produce salud física. Y lo que parece antinatural se convierte en un recurso espiritual que lo que va a traer es bendición abundante a tu vida, a todo tu ser. Y tu cuerpo lo va a sentir. Hermanos, Cristo ayunaba más que nadie ayunado en esta tierra. Era una de sus prácticas. Pero yo no creo que Cristo haya sido como lo pintan, que era puro hueso. Hermano, yo creo que él era un hombre normal y saludable, fuerte. Podía pasarse la noche en vela y al día siguiente trabajar como si hubiera dormido toda la noche. Y sí se cansaron. Se durmió en el barco. Hermano, tuvo hambre, tuvo sed. Él experimentó la necesidad humana. Pero hermano, cuando tuvo sed, se sentó a la orilla del pozo, tenía mucha hambre, los discípulos fueron a buscar tortas, fueron a la miscelánea de la población más cercana, y mientras ellos andaban ahí buscando
que comer. Bueno, una mujer llegó al pozo y él tenía sed y le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Y la mujer le dijo, tú eres judío, ¿cómo te atreves a hablarme a mí que soy samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se hablaban. Y bueno, ahí están los instintos del cuerpo reaccionando en el Señor Jesucristo. Él era un ser humano. Pero algo pasó. Él empezó a ministrarle a la mujer. Y entonces la mujer es tocada por Dios y se da cuenta que Él es el Mesías, y entonces se va a la población y empieza a decirle a todo el mundo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda mi vida, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y entonces toda la gente sale de la población y viene a Cristo, y llegan los apóstoles. Cuando llegan los apóstoles lo ven hablando con la mujer, dicen, mira, al Señor hablando con una mujer a solas. ¿Ves que los chismosos se dan en todos lados? Y ya estaban ahí codeándose uno con el otro, mira. Y entonces ya la mujer se va y empieza a tocar puertas y a decirle a todo el mundo quién es Jesús. Y mientras ellos ya llegan con las tortas, le dicen, señora, mira, te trajimos aquí este lunch, éntrale. Es un almuerzo minero. Ahí está. Y el Señor ya no quiso comer. Y ellos lo habían visto como estaba pálido antes de llegar al pozo. Que ya ni siquiera Él fue con ellos, sino se quedó a descansar. Y ahora el Señor está rozagante, está vigoroso, está entero, y parece que acababa de echarse un banquete. Y entonces le dicen ellos, come maestro, come. Le ruegan que coma y dicen, ¿qué comí? Pues ¿qué comiste? ¿Que te trajo algo la mujer o qué? No dices que yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Qué comió el Señor? Y Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que mientras Él hablaba, comía. Cuando la palabra de Dios está en tus labios, la palabra de verdad está en tus labios, el poder de la vida está en tus labios. Y tú salen de tus labios cosas y tú te nutres. Hermano, yo he estado en la lona, he estado así, con la garganta cerrada, con dolores de gripa, articulaciones, todo, y tengo que predicar. Y yo no creo que se haya entrenado a alguien. Mi esposa dice, ni se te notó. Y lo que pasa es que lo hago en fe, paso y digo, yo sé que mientras yo hable, tú me fortaleces. Y así ha pasado, empiezo mal, termino re bien, y luego en la noche ni dormir puedo, ¿por qué? Porque estoy entero. Y entonces, ¿en qué voy a usar el tiempo? Pues entonces hay maneras en que uno puede sacarle más provecho a esa energía que Dios me dio desde el Espíritu. Y entonces, bueno, pues uno puede cantar, orar, leer más la Biblia, me bajo a la computadora, empiezo a ver estudios, empiezo a hacer cosas y no tengo sueño. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio, vino del Espíritu, las cosas pasaron. ¿Cuándo pasó? Cuando tú hablaste, cuando la palabra de Dios, cuando la voluntad de Dios tuvo su lugar en tu vida. Gloria al Señor. Tú puedes probar eso. Tú puedes probar eso. Llegas y estás, dices, estoy literalmente muerto, ya no puedo hacer nada. Y ya, pues, así ya tus ojos como persianas a la mitad. Y tú todo, ya no carburas. Hermano, y de repente alguien te habla y te dice, hermano, estoy muriéndome, ore por mí. Tú empiezas a ministrarle al hermano, empiezas a orar, Señor, vida para el hermano, Señor, salud, etcétera, y estás allí hablando con el Señor, y tú terminas re bien, y dices, bueno, el hermano debe estar bien. ¿Por qué? Porque yo estoy re bien. Alabamos a Dios. La vida en el Espíritu, el ayuno es un recurso espiritual, no es un acto religioso. Este es el primero de 7 cosas. Espero que tú modifiques tu estilo de vida y que aproveches los recursos espirituales y que vivas en un nivel mejor que el que has vivido hasta ahora. Es el propósito de Dios. Dios te está hablando acerca de cómo mejorar la calidad de tu vida. A veces, bueno, los médicos dicen que el ayuno es terapéutico, que muchas veces ayunar evita a romper un ciclo de vicio en tu manera de comer. Sí, porque tu estómago ya está grandote de tanto que le echas. Sí, y cuando tú ayunas, el estómago se reduce. Y cuando dejas de ayunar, ya no puedes echarle lo que le echabas antes. Y entonces dicen, bueno, ese es el proceso natural que ayuda en tu salud.
Sí, eso en lo natural te ayuda, pero no ayunas para estar delgado. Ayunas para buscar a Dios. Ayunas para que del cielo venga la provisión de tu vida. Ayuna por el motivo correcto. Haz las cosas con entendimiento. Lo que hago no entiendo, pues por eso no aprovecho. Y termino haciendo lo que aborrezco. Pues sí, porque te mueves bajo los instintos naturales. Permite a Dios obrar en una manera gloriosa y entonces entra en el terreno de lo sobrenatural, donde se da la vida abundante. Dios te bendiga. A las 6 de la tarde tenemos culto. Vete a comer porque ya te dio hambre.